Buenas tardes, mi nombre es Mónica Sujei Picasso Reyes del Instituto Politécnico Nacional del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud. Yo les voy a hablar sobre el tema de hipertensión arterial sistémica, pero vamos a empezar con qué es la presión arterial. Esta representa la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de las arterias. Va a existir dos presiones, la presión sistólica y la presión diastólica. En la presión sistólica va a ser la punta de presión máxima cuando se produce la eyección. Aquí, por ejemplo, tenemos un corazoncito que se está contrayendo, lo cual va a hacer ejercer la eyección o la fuerza contra la arteria y contra la aorta para que esta sangre se eyecte. Y la presión diastólica es la mínima presión de la sangre contra las arterias que ocurre en la diástole. Es lo contrario, aquí el corazón se va a relajar para el llenado ventricular. Existe una diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica que la vamos a conocer como presión de pulso. Esta presión de pulso es el índice de la elasticidad arterial. Esta se va a dar como presión de pulso es igual a la presión sistólica menos la presión diastólica y el valor normal es de 40 milímetros de mercurio. Al igual que vamos a tener una presión arterial media, que es la presión de perfusión e irrigación de los órganos corporales. Y esta se va a medir como presión arterial media es igual a la presión sistólica menos la presión diastólica entre 3 más la presión diastólica. ¿Pero qué factores influyen en la presión arterial? En la presión sistólica va a estar lo que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, que es igual al gasto cardíaco. Este gasto cardíaco, su valor normal es de 5 litros por minuto, y en la presión diastólica es la resistencia periférica. Aquí se dice que la arteria, ¿qué capacidad tiene para hacer una vasoconstricción y una vasodilatación? Al igual que van a existir el volumen intravascular, que como tal es aquí un aumento de sodio, donde vemos aquí en esta imagen el líquido extracelular, donde hay un aumento de sodio y este sodio va a pasar al líquido intracelular. Este líquido intracelular, cuando hay un aumento, va a haber un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la presión arterial y un aumento del volumen celular. Esta célula va a eliminar este sodio por natriuresis, que es la eliminación por la orina. El segundo sería el sistema nervioso autónomo con el sistema simpático, en donde vamos a ver lo que son las catecolaminas, la más importante que es la noradrenalina, la cual nos va a aumentar la presión arterial por medio del estrés. El siguiente sería el mecanismo vascular, donde tenemos aquí la luz de la arteria, que está grande. Aquí puede haber una afectación, una lesión, por ejemplo, puede ser una arteriosclerosis o una displasia. Y aquí vamos a ver que ya disminuyó lo que es la luz y hay una pared engrosada. El siguiente sería el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde nosotros vamos a tener una presión arterial baja, una disminución del filtrado glomerular y un aumento de las catecolaminas con estimulación simpática, y esto nos va a dar la activación de la renina. Esta renina va a ascendir a angiotensinógeno y esta angiotensinógeno va a ser angiotensina 1. Esta angiotensina 1, con ayuda de la ECA o enzima convertidora de angiotensina, nos va a cambiar a angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene un factor muy importante en la presión arterial, ya que tiene diferentes funciones, como puede ser inducir la contracción muscular, la estimulación de secreción de aldosterona. La aldosterona es muy importante, ya que esa nos va a elevar la presión arterial, y al haber una elevación de la presión arterial va a haber un aumento de la presión tubular. ¿Pero qué es la hipertensión arterial? Es un trastorno en los vasos sanguíneos que tienen una tensión persistentemente alta, la cual puede dañar esa pared. Nosotros vamos a tener muy en cuenta que esos valores siempre van a estar por encima de los normales. El normal sería 120 a 80 milímetros de mercurio y tiene que estar por encima de ello. La norma oficial mexicana 036A2 para la prevención, tratamiento y control de hipertensión arterial nos dice que esa hipertensión se va a clasificar en dos, en primaria o esencial y secundaria. La primaria o esencial, esta se presenta en la mayor parte de los casos y bueno, aquí como tal no hay una causa orgánica identificable. Y la secundaria, aquí se identifica una causa que pueden ser, por ejemplo, renal, vascular, endocrina, del sistema nervioso central, físicas como puede ser quemadura o inducidas por medicamentos. Aquí les traté de poner algunos ejemplos que pueden ser esteroides suprarrenales, antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la ciclogenasa 2, anfetaminas, anticonceptivos orales, eritropoyetinas, complementos dietéticos, entre otros. Aquí tenemos lo que es la hipertensión esencial o primaria, donde ya les había comentado que como tal no hay una causa orgánica, pero se dice que se da por genética familiar o por un defecto en el transporte de sodio a través de la membrana, una respuesta exagerada al estrés y una combinación de ambas. Va a existir tres tipos, que la primera sería la hiperreninémica. Aquí va a haber una elevada actividad de la renina plasmática, al igual que de la resistencia periférica por angiotensina 2 y por la retención de sodio.
En la segunda sería la hiporreninémica, que aquí va a haber una disminución de la renina plasmática, pero va a existir un aumento del volumen intravascular. Y en la tercera, el la más común de la hipertensión primaria, es la normorreninémica, donde va a haber un aumento del gasto cardíaco consecutivo de un aumento de los receptores adrenérgicos en el sarcolema. Y bueno, esta es más común por la hipertensión arterial sistólica aislada, donde se dice que va a ser de predominio sistólico y se va a dar por una elevación del gasto cardíaco, un bloqueo auriculoventricular completo o una insuficiencia cardíaca. ¿Esto qué quiere decir? Que las arterias como la arteria, la aorta, ya perdieron su elasticidad. Aquí podemos ver un ejemplo de una arteriosclerosis, donde vemos que aquí ya hay una pérdida de elasticidad y hay un aumento del gasto cardíaco para poder pasar eficazmente la sangre. La hipertensión arterial secundaria, aquí ya hay una causa orgánica y les puse de las dos más comunes, renovascular y endocrina. En la renovascular vamos a tener lo que es la enfermedad parenquimatosa, que es la disminución de la perfusión renal a consecuencia de cambios físicos e inflamatorios en múltiples vasos infrarrenales de pequeño calibre. Aquí va a haber un aumento de los receptores de angiotensina, al igual que un aumento de la renina. En las enfermedades vasculorrenal es cuando la presión arterial está alta debido al estrechamiento de las arterias que llevan sangre a los riñones. Esto se conoce como estenosis arterial renal. Aquí como tal hay una retención de agua y sal que podemos ver claramente en las arterias de los riñones o arteriosclerosis o displasia. En las endocrinas estaba el síndrome de Cushing, que es originado por el aumento de la producción de esteroides, como puede ser el cortisol, en el organismo por la existencia de un tumor en la hipófisis o las glándulas suprarrenales. Aquí va a haber un aumento también de la síntesis hepática de la renina y un aumento de la expresión de los receptores de la angiotensina 2. La preocromocitoma no es muy común en la hipertensión arterial secundaria, pero en un momento vamos a ver por qué es importante mencionarla. Es un tumor de la médula suprarrenal de la glándula adrenal. Y bueno, aquí va a haber un aumento de las catecolaminas y la noradrenalina. Aquí como tal ya estimula el sistema nervioso autónomo. Al igual que van a existir diferentes clasificaciones o diferentes hipertensiones que la hipertensión de bata blanca, donde aquí nuestro paciente en el consultorio médico tiene una presión elevada de 140 a 80, mientras que en su casa, cuando un familiar o un conocido le checa su presión arterial, están los valores normales. Aquí esto se le puede dar una elevación por el miedo, por el estrés o por la angustia de estar en un consultorio médico. El siguiente sería la hipertensión refractaria o resistente, en donde nuestro paciente ya tiene un tratamiento adecuado, pero nosotros no logramos reducir la presión arterial a menos de 160 a 100 milímetros de mercurio. Y la siguiente sería la hipertensión maligna. Aquí tenemos que tener muy en cuenta que esta es una de la hipertensión arterial más grave, ya que se relaciona con necrosis arteriolar de los riñones y en otros órganos. Aquí ya hay una afectación como tal de muchos órganos. Y los pacientes tienen insuficiencia renal y retinopatías hipertensivas, donde ya hay una afectación también de la retina. Como epidemiología vamos a tener que la prevalencia de hipertensión arterial sistémica incrementó hasta afectar 1 de cada 3 adultos mexicanos. En los hombres estamos luchando de un 32.3 contra un 32.4 y en mujeres de un 30.7 a un 30.1. Y bueno, aquí les puse la regla de los tercios, la famosísima regla de los tercios de hipertensión, donde dice que 1 de cada 3 adultos sufre hipertensión, 1 de cada 3 adultos con hipertensión desconoce de su enfermedad y 1 de cada 3 adultos que está tratado no logra bajar o mantener su presión por debajo de los 140/90. Y bueno, aquí también les puse una gráfica ya más representativa donde dice que tenemos 22.4 millones de personas hipertensas que no tienen ningún diagnóstico, ningún tratamiento, y de esos tenemos 11.2 millones con diagnóstico previo, 8.2 millones en tratamiento farmacológico, pero sin estar controlados, y 5.7 millones ya estando controlados. Como factores de riesgo vamos a tener 2, modificables y no modificables. Los modificables va a ser el estilo de vida, el alcohol, el tabaquismo, el estrés emocional. Y los no modificables va a ser la edad avanzada, raza y genética familiar. Como manifestaciones clínicas vamos a tener cefalea, que es dolor de cabeza. Tinnitus es cuando el paciente refiere que oye zumbidos. Estocomas es cuando, por ejemplo, aquí en la imagen ya hay una afectación del campo visual donde siempre va a haber un punto negro y lo demás lo va a ver bien o borroso. Palpitaciones, precordagia. Parestesias es cuando nuestro paciente igual nos refiere que siente hormigueo en miembros superiores como inferiores. Y hemorragia nasal. En el historial vamos a preguntarle su edad, peso y talla,
para saber su índice de masa corporal y ver si no cursa con sobrepeso, que es un intervalo de 25 a 29.9, obesidad, que es un intervalo de 30 a 39.9, y la obesidad, que es de 40 o más. Antecedentes heredofamiliares para preguntar si su mamá, su papá, su abuelo han tenido hipertensión arterial o diabetes. Historia del paciente sobre enfermedades cardiovasculares o renales, o si ha tenido alguna cirugía. Pregunta si toma algún medicamento, qué medicamento toma, con qué frecuencia y si está recetado este medicamento. Preguntar si fuma o toma en cantidad y frecuencia. ¿Por qué acudió a consulta? Ya que estos pacientes por lo general siempre van a consulta antes de llegar a una urgencia o una emergencia, y los síntomas que presenta. Al igual que si ya es un paciente que ya tiene un tratamiento o ya tiene algún diagnóstico previo, pedirle su control periódico. En nosotros es una libretita donde va a colocar todas las presiones de las presión arterial que lleva en los días. Bueno, ¿cómo vamos a sacar la presión arterial? Vamos a medir la presión arterial en un lugar tranquilo y sin ruidos. No vamos a conversar con el paciente, ya que si conversamos con él podríamos agregar hasta 10 milímetros de mercurio, apoyar el brazo a la altura del corazón, colocar el manguito en el brazo sin ropa, usar el tamaño del manguito adecuado, ya que hay manguitos de pediátricos y de adulto, apoyar los pies, no cruzar las piernas y apoyar la espalda. O sea, nosotros tenemos que tener al paciente sentado derecho con las piernas firmes y el brazo en dirección al corazón. El vagotómetro está constituido por una bolsa de goma conectada a tubos, una funda con sistema de fijación, una válvula reguladora, una pera de goma para insuflar, una válvula unidireccional en la punta de la pera y un reservorio de mercurio, que comúnmente lo vemos en los consultorios, que está pegado en la pared, una escala gradada. Pero ¿cómo vamos a colocar el manómetro? Nosotros primero vamos a checar o vamos a localizar la arteria braquial. Ya que localizamos la arteria, nosotros vamos a ver que en el manómetro hay un símbolo o una flechita donde dice arteria. Ahí vamos a colocarlo en dirección a la arteria. Vamos a poner los 2 dedos arriba de la flexura. Vamos a colocar el esteto donde habíamos localizado la arteria y vamos a comenzar a insuflar. Como exámenes físicos, nosotros vamos a hacer una medición de la presión arterial con el paciente en reposo y lo vamos a realizar 3 mediciones separadas unos 2 minutos entre ellas. Vamos a hacer una auscultación cardiopulmonar como de abdomen, ya que podemos encontrar soplos en órganos. Y vamos a hacer un examen de fondo de ojo con el objetivo de detectar la presencia de papila y ver el grado de retinopatía hipertensiva. Aquí como tal ya es cuando el paciente tiene una hipertensión no controlada y hay una hipertensión maligna, donde ya hay una afectación en diferentes órganos. El diagnóstico, podemos tener diagnósticos diferenciales como la crisis de angustia, la abstinencia alcohólica, fármacos, drogas, como puede ser cocaína, y menopausia. Y el diagnóstico en examen de laboratorio va a ser un aumento de las catecolaminas en sangre u orina, un aumento de sodio en sangre y orina del 86 al 88%, un aumento de colesterol, y vamos a hacer un ultrasonido renal y subrenal para ver si no hay una afectación en el riñón. El tratamiento se va a dividir en dos, no farmacológico y farmacológico. El no farmacológico va a ser no fumar, reducir el exceso de ingesta de sal en la dieta a unos 5 gramos por día, que va a ser una dieta hiposódica, el limitar el consumo de alcohol, al ejercicio físico aproximadamente unos 30 minutos diarios, al igual que tener un control de peso. Como tal, el no farmacológico es unos cambios en el estilo de vida. Y bueno, en el farmacológico va a ser que no va a existir como tal un fármaco ideal para cada paciente, pero esta terapéutica debe ser individual y racional. Y si nuestro paciente, por ejemplo, llega con ya un tratamiento y que este tratamiento ya está controlado, nosotros no vamos a cambiar ningún tipo de tratamiento. Existen dos los que vamos a dar, que son los diuréticos y los antihipertensivos. En los diuréticos como tal es el aumento de la producción de orina, y el primero sería el diurético de asa con terminación semida, que puede ser, por ejemplo, la fluorosemida, y inhibe el transportador NKCC2, el cual es el que reabsorbe al sodio, potasio y cloro, y lo que va a hacer es inhibir el transportador y eliminarlo por orina. Las tiacidas van a actuar en el túbulo contorneado distal, al igual que van a inhibir el transportador de sodio y cloro y lo van a eliminar por orina.
En los antihipertensivos tenemos a los inhibidores de ECA o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y su terminación es PRIL como captopril. Y bueno, estos van a inhibir a la angiotensina 2. Los bloqueadores de los receptores de angiotensina, como su terminación es sartán, como puede ser los sartán. Y bueno, estos van a impedir la unión de la angiotensina 2 a su receptor. Los bloqueadores del receptor alfa 1, que su terminación es sina. Y bueno, estos inhiben a la actividad simpática. Y como por último tenemos a los bloqueadores de canal de calcio, que puede ser verapam. Tratar de representar lo que es la arteria braquial. ¿Y cómo vamos a medir la presión arterial? Vamos a colocar el manómetro 2 dedos arriba de la flexura del hombro. Vamos a localizar lo que es el pulso de la arteria braquial. Ya que lo localizamos, aquí está lo que es el símbolo que yo les mencionaba, que lo vamos a poner en dirección a la arteria. Aquí está como se ve aquí en el modelo. Vamos a colocar los estetos. Vamos a poner el estetos en donde localizamos el pulso. Aquí está la válvula reguladora. Vamos a checar que siempre esté cerrado y vamos a comenzar a insuflar. Nosotros vamos a empezar a insuflar y vamos a empezar a escuchar el pulso. Cuando nosotros escuchemos el último sonido, que nosotros, por ejemplo, yo lo escuché en 130, voy a aumentar 20 milímetros de mercurio más. Si yo lo escuché en 130, voy a llegar a 150. Ya que llegue a 150, verifico que no se escucha de nuevo el pulso. Ya que verifiqué, voy a abrir cuidadosamente la válvula reguladora y voy a empezar a escuchar. El primer sonido que yo escuche va a ser la presión sistólica y el último sonido que yo escuche va a ser la presión diastólica. Un ejemplo, yo escuché en 130 el primer sonido y el último sonido lo escuché en 80. Entonces mi paciente tiene una presión arterial de 130-80. Aquí igual les traté de representar lo que es una hipertensión primaria y una hipertensión secundaria. Aquí como tal tenemos un mecanismo vascular donde tenemos una afectación o una lesión en la pared de la arteria. Aquí se podría hacer que es una presión arterial sistólica, ya que aquí encontramos lo que es una arteriosclerosis, como ya les había mencionado, es muy común, en donde vamos a tener que el corazoncito va a ejercer fuerza o va a aumentar su gasto cardíaco para que pueda pasar la sangre correctamente, se podría decir por aquí. Entonces nuestra presión sistólica va a ser más aumentada y la presión diastólica va a ser normal. Aquí, como pueden ver, se encuentra lo que es un riñoncito. Aquí es una enfermedad vasculorrenal en donde vamos a tener que la presión arterial alta va a ser debido al estrechamiento de las arterias que llevan sangre a los riñones. A esto se le conoce como estenosis arterial renal. Y bueno, aquí les traté de representar lo que es una arteriosclerosis. Entonces aquí tenemos lo que es el riñón y aquí tenemos lo que es el corazón. Entonces lo que va a hacer es que, por ejemplo, esto es lo de la aorta y aquí están las arterias que son ramificadas de la aorta que llegan a los riñones. Lo que va a hacer es aumentar igual el gasto cardíaco para que pueda llegar una buena perfusión a lo que son los riñones. Crisis hipertensiva, vamos a tener que el paciente llega a urgencias con unas cifras de presión arterial elevada, pero tenemos que distinguir entre una emergencia hipertensiva y una urgencia hipertensiva. En la emergencia hipertensiva, el diagnóstico implica gravedad inminente. ¿Esto qué quiere decir? Que ya hay un daño en los órganos o permanente. Aquí es un tratamiento rápido y un ejemplo de ello sería la feocromocitoma, las crisis hipertensivas acompañadas de insuficiencia cardíaca izquierda y edema pulmonar, eclampsia, hipertensión descontrolada con hemorragia e hipertensión descontrolada con disección aórtica. Y la urgencia hipertensiva como tal son la elevación de las cifras de la presión arterial, pero esta como tal no está acompañada de un daño orgánico. Un ejemplo de ello sería la hipertensión descontrolada con el posoperatorio de cirugía cardíaca, preeclampsia, sobredosis de cocaína y la suspensión del tratamiento antihipertensivo. Aquí el paciente ya tenía un tratamiento, ya estaba controlado, deja el tratamiento y llega con unas cifras de presión arterial muy elevadas. Aquí les traté de poner algunos ejemplos de los fármacos que nosotros vamos a ocupar en una emergencia hipertensiva. El primero sería el nitropruisato de sodio, que la dosis de acción es de 0.3 a 0.8 miligramos por kilo por minuto, y bueno, su inicio de acción es instantánea. Este es uno de los más comunes que vamos a ocupar en emergencias hipertensivas. El segundo sería el que más vamos a ver, es la furosemide, que su dosis de acción es de 20 a 40 miligramos y su inicio de acción es de 10 minutos. Y el siguiente sería el enalapril, que es de 1.25 a 5 miligramos cada 6 horas. Y bueno, su inicio de acción es 15 minutos. Y bueno, como tal ya sería como un fármaco de control.